Hey, que lo que el día de hoy les voy a enseñar cómo se arma un garage que nuestro cliente compró en Amazon. Aparentemente es muy resistente porque tiene un techo de alucin y el frame es todo en metal. Dale, chequea para que no te cuenten. Lo primero que hay que hacer es armar el frame del techo. Eso es una brega de todo lo demonio porque hay más tornillos que el diablo. Pero nada, si se quiere todo se puede y nada es imposible en la vida. Mira cómo ese muchacho está fajado clavando tornillos como un desgramado. Es importante que se claven todos los tornillos porque si no pone todos los tornillos con la brisa y toda la cosa el frame va a quedar flojo. Pero mira cómo lo pegó. Ahí. Cuando tú clavas todos los tornillos y armas el frame, viene ahora a instalar los alucines. Los alucines se arman montando el primero y los otros se montan encima del primero haciendo unos escalones y llevándose de la guía que trae el alucin, que son como unos hoyitos que van acorde con cada viga del frame que tú armaste anteriormente. Antes de seguir, suscríbete y dale like, así nos motiva a hacer más contenido, a hacer más loquera, a hacer más vaina bacana. Tienes que tener en cuenta ponerte unos guantes porque eso es bastante filoso y si le pasaste por el borde el dedo sin guante, tú supiste, se te fue la mitad de uno. Ya después que el frame del techo está armado, lo que sigue es ponerle las uniones a los palos que van a subir la estructura, pero hay que coger un poquito de lucha porque tiene que meterle como los conectores dentro y ponerle más tornillos. Eso se lleva como 300 tornillos. Después mira cómo se hace, se coge un lado, se le pone el primer tubo, luego el otro lado se le pone el otro tubo. El hombre está cargando ahí como un burro, pero amén, hay que darle para adelante con gusto. Me dio una brega del diablo meter ahí porque el tubo tiene como un lado como torcido que encaja con el tubo que tú lo estás entrando. Así tú puedes entrarlo más fácil, pero eso fue una brega que me dio. Eso no hay que barajarlo mucho, pero hay que tratar de meterlo obligado o sí, para que la vaina quede bien. Después que tú pones los tubos de las 4 esquinas, tienes que meterlo de lo que van como en el medio de las 4 esquinas. Serían 4 tubos más que van en el medio para darle más soporte al garaje. Entonces aquí mira la vaina. Estamos chequeando cómo quedó. Mira que heavy. Él está contento, yo estoy orgulloso. Y nada, a clavar tornillos, porque eso es lo que queda. Hay que clavarle 6 tornillos por cada punta, de lado y lado, para que toque de sólido y duro. Después que están instalados los tornillos, tienes que alinear la cosa donde tú lo vas a poner. O sea, encima del cemento, para que no quede un chin afuera, porque después que te arma la estructura bien firme, va a ser imposible tú armarlo, porque así no pesa tanto. Pero después que te armado es un bobo tú moverlo. Entonces tú lo acomodas donde tú lo quieres poner y viene lo que es el paso de la base de abajo, que son los soportes de abajo. Ahí el maestrico y yo medio nos perdimos porque estábamos buscando las uniones y eso no trae uniones, porque el tubo viene para tú meterlo uno dentro del otro. Pero al final, y después de 3 horas buscando y el maestro buscando en el manual cómo diablo que va, encontramos que va uno dentro de otro y después va debajo de los tubos que pararon la viga. Mira cómo el hombre va para allá, el sabio, después de 3 horas que se perdió. Tiene que subir el palo que baja y encajarlo en el tubito ese que es como una L, y cada tubo que baja lleva un palo de eso conectado para poder hacer como el cuadro, el frame de abajo, y ahí ponerle lo que son como unos tarugos que lleva debajo por si hace una brisa fuerte el garaje no se vaya contra el carro. Pero al final ustedes vieron, eso está chévere. Lamentablemente no pude grabarle todo el proceso porque la brisa me tumbó el teléfono y nada, lo que les voy a poner ahora va a ser cómo terminó el proceso y nada, pero nada, sigan viendo esto. Ahí después que tú encajas todos los frames de abajo, tienes que meter todavía más tornillos.
sin mentirle, esa vaina tiene como 350 tornillos. Tiene que meterle como 100 tornillos arriba, 100 tornillos en el lado, 100 tornillos en el frame, lo tarugo. Pero al final el resultado es muy bonito y me gustó. Recuerden suscribirse para más contenido como este. Vamos a tratar de grabar todos los trabajos que hagamos. Gracias a Dios estamos consiguiendo unos trabajos de mucha calidad que a ustedes les van a gustar, y si no saben cómo hacerlo se pueden guiar de aquí para que lo hagan igual y tal vez mejor, porque cada quien tiene su swing de trabajar, pero yo espero que el trabajo que ustedes hagan guiándose del mío les quede igual o mejor que el mío. Bueno, mi gente, gracias por llegar hasta aquí en este video. Lamentablemente, como le dije, no pude grabarle el proceso completo porque la brisa me tumbó el teléfono. Pero ya vieron cómo se hace. Y aquí les presento la parte final del proyecto como quedó. Y nos vemos en el siguiente video.